especial, siempre la recomiendo. Estoy hablando de Pampa Escarlata, esta obra que vamos a desmenuzar aquí con su director Julián Nochader. ¿Por qué? Porque me parece que es una obra que está construida diferente, utiliza ciertos recursos que no se ven habitualmente en el teatro y eso la hace por demás interesante. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por darme la bienvenida y por haberme invitado. Bueno. Me da miedo lo de desmenuzar, igual. No la vamos a romper, quédate tranquilo. Perfecto. Vamos a hablar de cómo la construiste y de lo que la gente se va a encontrar. Vamos a poner que yo no fui a ver la obra. ¿Qué me voy a encontrar con Pampa Escarlata? Ok, Pampa Escarlata es una obra de teatro, como vos bien dijiste, que cuenta la historia de Mildred Barren. Es una muchacha, una jovencita que desea ser una pintora celebrada, una artista célebre, ilustre, y toma clases con un prestigioso profesor de pintura llamado Woodcock. Me faltó aclarar que la obra transcurre en la Inglaterra decimonónica, en la Inglaterra del siglo XIX. Toma clases con este celebrado docente hasta que un día él le dice: estoy harto de que te la pases pintando paisajes, animalitos de granja y utensilios de cocina. Empezá a ver hacia tu interior para volverte un poco más interesante como artista. Y ella... Y él la amenaza, digamos. Él le dice que no le va a dar más clases a menos de que ella se ponga a hacer algo más genuino, más personal. Y eso a ella la deprime profundamente. Y su criada, que es argentina, su criada llamada Isidra, le prepara algo para sacarla de su profundísima tristeza. Pero eso es apenas el puntapié de la obra, porque hay muchos secretos del argumento que no solamente no los cuento yo, sino que todo el equipo de la obra se cuida en preservar. Así que si llegas a decir algún spoiler... No vamos a decir nada porque me voy a enojar. Yo me acuerdo la primera vez que fui a ver la obra, la vi 2 veces esta obra. La primera vez que fui, el flyer que recibí para ver la obra decía justamente esto: no digas nada, ¿no? Algo así era: no digas nada, que no se spoilee nada de la obra, porque bueno, lo que prima es encontrarte con algo distinto. La obra, sin spoilear, plantea algunos ejes, algunos temas. Me interesa que hablemos primero sobre la apropiación cultural, que es uno de los temas que tiene ahí, que vienen dando vuelta. ¿Por qué? Al momento en el que yo decidí escribir la obra, estaba interesado en investigar este mundo de la Inglaterra decimonónica que sobrevivía hasta el día de hoy, más claramente en toda una serie de textos, principalmente de novelas, que hasta el día de hoy se siguen leyendo. De ellos se siguen produciendo adaptaciones fílmicas, están como presentes en cierto imaginario popular, que son las novelas de Jane Austen, como Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, Emma, son como grandes títulos de la literatura universal. El Frankenstein de Mary Shelley, Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, las novelas de las hermanas Bronte, porque son novelas que tienen una carga emocional muy profunda. Son personajes plenamente arrebatados a los que les suceden cosas que tienen que ver con el mundo justamente de los sentimientos, y además son novelas que tratan sobre la cuestión de la vida en sociedad. Suena un poco general dicho, la vida en sociedad, sino como de lo protocolar y de, digamos, las restricciones que produce vivir en una sociedad tan protocolar y tan estamentada como la de aquel entonces. Entonces, esa tensión entre la rigidez de la vida pública y las pasiones desatadas de la vida privada era algo que me resultaba atractivo, porque pensaba que podía desatar un enorme caudal de actuación, poner a los actores a investigar ese mundo. Si bien la obra no es romántica como muchas de estas novelas que bueno, hablan de amores prohibidos y de esa clase de cuestiones. Y cuando yo llevé este proyecto de obra al taller de dramaturgia al que asistía, impartido por Mariano Tenconi Blanco e Ignacio Bartolone, Tenconi Blanco, Mariano, me dijo que le parecía una idea interesante, pero que iba a pecar de ingenuo si, aunque no fuera lateralmente tocada la cuestión de la Argentina, porque digo, más allá de la guerra de Malvinas, si hubo algún momento en el cual Argentina e Inglaterra tuvieron vínculos estrechos, fue en el siglo XIX, ya sea por las invasiones inglesas, por la llegada del ferrocarril acá en Argentina.
Entonces ahí fue donde decidí investigar sobre otra literatura que no conocía tanto, que era la literatura gauchesca, porque porque claramente tiene una relación con la oralidad y el teatro, es algo que se escribe para ser dicho y actuado. Y un poco a raíz de ese choque fue que me metí a investigar el tema de la pintura, y un poco polémicamente Nacho y Mariano decían que la literatura argentina tiene solamente dos invenciones verdaderamente originales, la gauchesca y Borges, que todo el resto son reversiones de otras cosas. E investigando me di cuenta de que los orígenes de la pintura argentina tienen como curiosidad unas temáticas originales, que es el retrato de nuestra pampa, pero pintada a partir de modelos europeos, porque los grandes artistas de aquella época eran aquellos que podían costearse sus viajes a Europa, donde aprendían a pintar donde estaban los grandes escuelas, maestros. en academias, exacto. Entonces, ese fue uno de los grandes asuntos que me interesó investigar, que es cómo se aprendió a mirar a sí mismo este territorio. De hecho, bueno, Sarmiento hace un procedimiento muy similar cuando escribe el Facundo. Él constantemente está comparando una tierra que no conoce, que es la Pampa. Él antes de escribir el Facundo no había puesto pie en Buenos Aires, por ejemplo. Él escribe el Facundo desde el exilio en Chile y hasta ese entonces había vivido en San Juan nada más, y bueno, la región cuyana tiene una geografía peculiar y diferente a la de la Pampa, pero él insiste en utilizar a la Pampa y a los caracteres argentinos para caracterizar el problema de la nación entera en aquel entonces, y realiza un procedimiento muy curioso que se podría llamar orientalismo, que es que la compara constantemente con territorios árabes, por ejemplo, con el desierto arábigo, compara ciertos perfiles con las personas que merodean en los desiertos de Oriente. Entonces, esa dislocación, digamos, como ese problema sobre los modelos a seguir para poder construir un retrato genuino u original, si se quiere, de una nación naciente, es algo que recorre a la Argentina desde su nacimiento. Ese cruce que vos hacés, digamos, llamémoslo civilización y barbarie, pongámoslo en esos términos, porque vos hacés un cruce muy, muy directo entre las dos culturas en la obra, es muy directo. Y hay una cosa, está bien, de la apropiación cultural desde un lugar muy desparejo, o algo que también nos persiguió a lo largo de la historia y nos sigue persiguiendo a toda América Latina, te diría, a lo largo de la historia. ¿Cuánto tuvo que ver eso en tu visión a la hora de escribir? Uno podría pensar que en Civilización y Barbarie, que por cierto no es un invento de Sarmiento, vamos a desmitificar eso, si bien el Facundo lleva como subtítulo Civilización y Barbarie, esa especie de oposición tan binaria y tan marcada es algo que marca a la cultura argentina hasta el día de hoy. Uno podría pensar en la famosa idea de la grieta, los peronistas y los gorilas, el grupo Florida, el grupo Boedo y así. Y como vos bien decís, y bueno, lo repongo para el que se haya perdido de la sinopsis o para el que no haya visto la obra, está presente esta cuestión sobre el choque entre una cultura más refinada que podría ser la europea y la argentina, porque la criada de Mildred, de la protagonista de la obra, es una chinita, una pampeana traída de la Argentina. No es cualquier argentina tampoco. No, y está interpretada por una gran actriz llamada Carolina Yargues, una morocha argentina. No es cualquier argentina, pero creo que lo que me interesaba sobre esa cuestión es que en realidad lo civilizado y lo barbárico son posiciones móviles. No sé, por ejemplo, los relatos que hace Sarmiento sobre las emboscadas que realizan los indios a las personas que cruzan la Pampa a caballo son estremecedores. Es decir, bueno, uno tenía su justa razón en tenerle miedo a esta gente, si bien hoy en día es muy fácil perpetuar el mito de decir, no, Sarmiento era racista, Sarmiento quería matar a todos los indios. Era parte también algo desconocido. Exacto, era parte de algo desconocido. Y creo que me interesaba eso más que decir, bueno, estos son los civilizados y los bárbaros, sino pensar en que efectivamente
son posiciones móviles y creo que la obra muestra eso. También es por eso que nos cuidamos tanto de spoilear algunas cosas de la Claro. obra, porque buscamos que produzca esa sorpresa. Sin spoilear. Sí. Vamos siempre a partir desde el mismo lugar. La obra combina varios géneros también. Desde la escritura, desde la dramaturgia, hay varios géneros. Por lo menos es lo que yo, o lo que a mí me llegó. Hay algo de terror, Sí. hay mucho de drama y hay algo de comedia. ¿Fue deliberada esta decisión o partió de manera natural? A mí lo que me interesaba era escribir una obra que fuera generosa con la actuación, como decía antes, y un poco propulsado por la idea de, bueno, ¿qué obra me gustaría recibir a mí que algún día me digan, toma, actúa esto? Y efectivamente es una obra que tiene como un caudal de intensidad alto y es bastante exigente con los actores. Y también otra intención muy marcada, que hubo otro desafío que me puse, era contar una historia, que fuera una obra que de algún modo contara un cuento, que tuviera esa sensación, que propusiera una intriga, que genera expectativa alrededor de la resolución de una historia, justamente. Eh, y, y a la vez hay una intención también muy clara de mi parte de que hubiera posibles niveles de análisis, de lectura, pero que fuera una obra que, dentro de la medida de lo posible, sin renunciar a la complejidad, no dejara a nadie afuera. Que pudiera atraer un público muy versado en estas cuestiones, y que un público que haya, no sé, leído todos estos textos que te mencioné, y también un público Que que no, justamente no podía estar claro. captado por algo tan simple, básico, humano, como es la intriga. Es decir, el deseo de ser cautivado por una historia. Eh, y, y no sé exactamente sobre la cuestión de los géneros si hubo algo tan deliberado. O sea, te dije lo deliberado recién, que era, bueno, pensar estrategias para filtrar ideas sobre estos temas que estamos conversando, pero que cautivaran un público amplio. Respecto a la cuestión del humor, del terror y de todo eso, creo que sin ser demasiado como autorreferencial, tiene que ver conmigo, con mi sentido del humor. Con que me dan risa las palabras, y me gustan las películas de terror, me gustan esas cosas, y me parecía que iban bien. O sea, eh, suena un poco tonto dicho así, pero tiene que ver con mi imaginación, y también digo, más allá de esto personal, el teatro agradece mucho la risa. Y el terror también, porque si lo pensás, el terror y la comedia son los únicos dos géneros donde más inmediatamente se produce una impresión física en el espectador, no solamente en el teatro. Ya de por sí es muy difícil pensar en un teatro de terror, si bien la obra tiene elementos por ese lado. Pero, ¿por qué a las comedias le van tan bien el teatro? Porque hay una sensación comunitaria en escuchar la risa del otro. Sí. Uno no ríe a solas como quizás en el living de su casa, uno siempre ríe más cuando va a ver una comedia, ya sea en el cine o en el teatro. Efectivamente, es contagioso. Y el teatro también, perdón, el terror también produce sobresaltos, Sí. produce gritos, uno se asusta, le pasan cosas en el cuerpo. Entonces, creo que, un poco como te digo, por una cuestión más intuitiva, pero también por pensar en la naturaleza misma del teatro, es que uno opta por esto, porque se vincula de forma muy directa con esto, con que el teatro es un acontecimiento que sucede con otros cuerpos presentes, con personas que están mirando, y también el teatro no goza de ciertos recursos en relación a la atención y al tiempo. No tiene, por ejemplo, qué sé yo, voces en off, zoom, edición, como se puede tener el cine, sobre todo en una época donde estamos con el cerebro muy atolondrado por la velocidad, porque nada dura más que un reel. Entonces hay algo del humor y bueno, lo que te decía, del terror y de la sorpresa, que se vuelve cautivante. En ese sentido, también hay que hacerse cargo de cuál es la naturaleza del teatro. No solamente esto comunitario, sino que tiene que desplegar otra clase de estrategias para poder captar al público. Pero eso, como te digo, no implica renunciar a la complejidad, no implica decirle que no a las ideas complejas, no implica, no es
hacerle un favor al público diciéndole, vení, te vas a reír, te vas a entretener. Va a ser algo liviano. No, exacto, no implica hacer esa clase de concesiones. Desde esa complejidad de la que hablas, la estructura de la obra tiene un lenguaje bastante particular. Sí. Después quizás hablemos un poquito más en detalle de eso. Vos sos traductor también, algo me imagino que tiene que ver esto que leíste, alguna traducción que hayas hecho seguramente tenga que ver en esto. Me quedo un poquito en la escritura y ya me meto en lo escénico, pero con este lenguaje tan particular que tiene la obra, ¿cómo fue este proceso de escritura? ¿Fue un proceso largo? ¿Fue un proceso más bien corto? No fue tan extenso. Yo estaba muy entusiasmado cuando escribí la obra. Me sentía alentado por la situación. Y también la obra se escribía en un taller de dramaturgia y cada vez que hacía las sucesivas entregas de cada escena era... En este taller de Mariano. En el de Mariano y el de Nacho, sí, era una situación bastante festiva. O sea, Lucía ya leía desde un inicio el personaje de Mildred, Lucía Duris, que es la protagonista de la obra. En los talleres explico esto para el que no lo sepa, en los talleres de dramaturgia lo que se estila es que la persona que está escribiendo una obra haga entregas, asigne lectores. Vos lees a Romeo, yo leo a Julieta, vos lees Didascalias y así. Los compañeros dan una devolución, luego los profesores dan una devolución y el autor no abre la boca. La idea es escuchar ese texto leído en vivo. Entonces, producía mucha alegría leer la obra, justamente por su comicidad o por su peculiaridad. Y no fue un proceso particularmente extenso, creo que la habré escrito en 7, 8 meses, una cosa así. Y bueno, en principio volví a leer algunas de estas novelas, robando muchas listas de palabras, haciendo listas de palabras. Es cordel, no es soga, es cordel. No es maestra, es institutriz, no es cuarto, es alcoba y así. Y después, bueno, poniéndome a leer el Martín Fierro, que no lo había leído nunca, leí el Facundo, que no lo había leído nunca, leí el Fausto Criollo de Estanislao del Campo, y también leí novelas argentinas más contemporáneas que trabajan la voz, la cuestión de la voz. Eice Juaz de Sara Gallardo, que está escrito desde la primera persona de un indio, La piel de caballo de Ricardo Celarrayán, Río de las Congojas de Libertad de Mitrópolos, autora, por cierto, de una gran biografía de Eva Perón, me parece que este es el lugar para decirlo, Libertad de Mitrópolos. Y eso, y bueno, a medida que iba haciendo estas listas de palabras y demás, y haciendo las entregas en el taller, recibía las devoluciones, pensaba en qué ajustar hasta llegar a la instancia del primer borrador. Sí me costó bastante llegar al final de la obra, hasta que leí el prólogo de Apátrida, un libro de Spregelburg, una obra de Spregelburg editada en libro, Rafael Spregelburg. Y ahí, apenas leyendo el prólogo, se me encendió la lámpara y dije, acá está. Y eso fue un proceso de mucho trabajo y entusiasmo individual y estuve muy bien acompañado por Ignacio Bartoloni y por Mariano Tenconi Blanco. Una vez que terminás de escribir, ¿es que buscás al elenco o vos ya tenías pensado a alguien? A Lucía no la conocí en el taller. Lucía hacía este taller con vos. Lucía Duris hacía este taller conmigo, pero ya no escribió ninguna obra hasta ahora, por lo pronto. Pero era la mejor lectora del mundo, porque es una de las mejores actrices del mundo, sin dudas. Y bueno, no, ella desde el inicio fue Mildred y después me los recomendaron y los vi actuar y así fue. ¿Cómo fue? ¿Hiciste una especie de casting, de scouting? No, con Pablo, que es el actor que interpreta a Woodcock, Pablo Bronstein, a quien todavía no había nombrado, que también la rompe en la obra. Me lo recomendaron, lo vi una foto de él y dije, es él. Me acuerdo de la sensación que tuve, se me frenó el corazón cuando lo vi. Vi una foto de esa persona y dije, es él. Inicialmente, en el periodo en el que se ensayó la obra, no estaba actuando Carolina Yargues, la gran morocha argentina, la gran actriz argentina que te acabo de mencionar, sino otra actriz. Y ella llegó a estrenar la obra, hizo las primeras 3 funciones antes de que se decretara el ASPO por la pandemia. La pandemia. Y decidió bajarse. Así que, y a ella, y cuando quisimos buscar el reemplazo, sí fue que nos reunimos con el equipo de la obra, con los que seguíamos, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Plena pandemia. Y sí, hicimos como una especie de audición cerrada. Cada uno pensó en una posible actriz y Lucía Duris había actuado con Caro Yargues en una obra que se llama Milladura Bailable, que sigue en cartel, de hecho.
Y dijo, yo conozco a esta chica y les mandamos un texto de la obra y la vimos y fue caro, sin dudas. ¿Cómo fue ese paso pandémico? Porque ustedes se estrenan en el 2019. No, en 2020. 2020, Ensayamos en 2019. antes de la pandemia, antes que se decrete el ASPO, como vos decías Mm. recién. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue la...? No fue tan especial, pero justamente creo que lo supe sobrellevar porque sabía que no me estaba pasando solo a mí. Yo siempre pienso en eso. Si a mí se me hubiera caído la Claro. obra en la que No tanto había había una trabajado. frustración quizás tan grande. No. Era algo general, lo vivías como algo general más que como No, una cuestión personal. es que ni siquiera me sentí frustrado. Claro. Digo, no me hago problema por las cosas que no puedo cambiar. Y bueno, eso nos pasó a todos, ¿no? La cuestión de la pandemia. Nadie salió indiferente o indemne. No, bueno, y buscamos el reemplazo, nos juntamos a ensayar y cuando se pudo se reestrenó y Ese, listo. ese estreno fue en el Rojas donde están hoy. Exactamente, donde vuelven regresamos hoy. al Rojas. Sí, Que hemos decidido regresar al vamos Rojas. a decir cuándo está la obra, que no Por lo favor, dijimos ay, todavía. sí, Dios. Los sábados a las 21 horas, quedan solo 3 funciones, Bien. decidimos hacer una temporada breve. Ujú. La obra se estrenó en 2020, o sea, está hace varios años en cartel Sí. y volvemos, desaparecemos, nos vamos. Ujú. Nos gusta. Generan ese un misterio. ¿sí? La obra que nadie sabe de qué se trata. La obra que nadie sabe cómo termina. No, bueno, sí, decimos volver al Rojas. Nos pareció. Primero teníamos ganas de hacer volver, porque la Ujú. sala es hermosa. Primero y principal, es una sala grande. Sí. Queríamos trabajar con una audiencia más grande y además Ujú. nos gustaba que saliera barata la entrada. Claro. Hay una decisión política en Ujú. volver al Rojas, en defender un espacio que pertenece a la UBA, a la universidad pública. No por ser propagandista, ¿no? Pero nos daba ganas de estar ahí. Claro. Queríamos estar ahí. Podíamos, y no lo digo para jactarme, podríamos ir a cualquier teatro. Sí, sí, por supuesto, porque la obra tiene anduvo mucho muy bien. recorrido encima Sí, sí. y por suerte les Sí. fue bien. Pero queríamos volver ahí. Tiene algo también como de teatro antiguo, la sala. Sí. Es muy cautivante. Me meto un poco en lo escénico, en la puesta en escena, que me interesa también que cuentes lo que se pueda, no, para seguir con este misterio que ustedes proponen. La obra tiene un gran peso estético. Cuando vos entrás, te encontrás con algo que después, al desarrollarse todo, digamos, todo el acto, es tal cual te lo imaginas, ¿no? Ese peso estético, desde la escenografía, la iluminación, bueno, ni hablar la música también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que construiste esta atmósfera? ¿Cómo fue? ¿Fue una decisión tuya, una idea tuya? ¿Lo charlaste? ¿Tenés un equipo de colaboradores que están en ese métier? Elegí a Paola Delgado, la diseñadora de vestuario, y a Cecilia Subial, del escenógrafo, porque había visto trabajos de ellas y sabía que quería que fueran ellas y por suerte aceptaron, porque yo era un niño en ese momento. ¿Cuántos años tenés, Julián? Yo tengo 28, pero la obra la ensayábamos cuando yo tenía 22, cumplí 23 en el medio, o sea, la estrené con 23 años. Uh-huh. Y era un pendejo. Pero bueno, tomá esto que transcurre en la Inglaterra del siglo XIX, arreglate. Y tenía ideas muy claras respecto a que quería que generara como una especie de sensación de continuidad, que no hubiera nada que saliera del lugar. Con el vestuario, digo, como que fui riguroso con las referencias históricas. Y no, y después no, creo que donde sí hubo como un trabajo, bueno, y después conversar, ¿no? Son personas con suma trayectoria, inteligentísimas y brillantes, todas las personas que trabajan en el diseño de la obra. Ricardo Sica es el diseñador de iluminación, Cecilia Castro hizo el diseño de sonido. No, y después creo que quizás donde yo tuve una mayor injerencia, si tenía una idea muy clara de lo que quería justamente como trabajar con un dispositivo escénico que fuera asimilable, en el sentido de decir, bueno, estoy viendo una obra de teatro que parece un cuento. No es una performance, no es una obra de danza, no es un show de stand-up. Los actores no le hablan al público. No. Es como una especie de universo que existe cuando se enciende la luz y quería
generar esa ilusión en los espectadores. Si bien después hay cosas que rompen con esa ilusión porque están todos hablando en ese léxico de novela de Jane Austen y entra una chica que dice patroncita la comida y se genera una sensación de shock ahí. No, sí creo que donde más trabajé a solas con mi cerebro y con mi cabeza fue en la dirección de actores, con el ida y vuelta de estar en ensayos, obviamente. Y ahí, sí. ¿Es más fácil dirigir una obra que escribís? No sé si es más difícil. No sé si es más difícil o no respecto al hecho de escribir la obra o no. Sí creo que se me dio con mayor naturalidad. Creo que la dirección es donde me hago menos preguntas, como si fuera una especie de artista más puro ahí. Cuando escribo estoy pensando, no sé qué, esta idea, esta oración. Hay algo en la dirección que es muy intuitivo para mí. Me gusta mucho trabajar con actores. Me dirijo como me gustaría que me dirigen a mí. Claro. Pampa Escarlata es una obra sumamente demandante para los actores, sumamente demandante. Y había que estar acompañando con mucho resguardo y mucho afecto su proceso imaginario en una obra que demanda muchísimo rigor también. No da igual en una obra como Pampa Escarlata decir virome en vez de lapicera. Antes de ensayar cada escena nos sentábamos a leerla. O sea, a leer acá va una coma, esta palabra va acá, así, asá. Y bueno, un poco el teatro en general es así. El teatro es un juego con reglas y hay que respetarlas porque si no, no estamos jugando al mismo juego. Y sí, eso es lo que recuerdo con mayor afecto. El trabajo de ensayo con los actores. Al principio estaba yo en el escenario acompañándolos mientras actúan, hablándoles al oído, diciéndoles cosas que el otro no sabía, y después me iba alejando. Primero me sentaba en la primera fila, después a mitad de la sala, después al fondo. Ahí fue donde digamos me sentí más a gusto y donde siento que tomé más decisiones a solas. Con el ida y vuelta de los actores, después, cuando ya estábamos todos metidos como en la salsa, también ellos hacían sus debidas propuestas que eran escuchadas, pero ahí siento que es donde entré como a un terreno más misterioso, si se quiere, más vinculado, como te decía, en relación a lo del humor o lo del terror, a mi imaginación, a decir, bueno, ¿qué pienso yo de la actuación? No estoy más solo porque cuando estás dialogando con un diseñador gráfico, de vestuario, lo que sea, entras en diálogo con algo de lo que por ahí no tenés mucha idea, pero yo como soy actor tuve que desplegar algo que nunca había hecho, que era dirigir. Y bueno, no hay nada más lindo en el mundo que ensayar una obra. Es algo increíble y ellos son actores increíbles también. Estábamos hablando recién, vos decías, te noto una persona muy celosa de lo que escribís, de lo que haces, muy riguroso en algunas cosas. Me hiciste acordar, hace un tiempo le hice una nota a Horacio Roca, que está llevando, él es protagonista. Gran actor. Él está en una de las obras de Cartoon, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, y yo le preguntaba, che, ¿tenés espacio para improvisar? Y me dice, improvisar sobre algo que escribió Cartoon es básicamente una pelotudez. O sea, porque ese universo que el tipo genera con lo que escribe, yo no lo podría hacer mejor. Y quizás en el texto de Pampa Escarlata también está un poco el secreto de lo que es la obra. Ser celoso de ese texto, ¿no? O sea, sí, fui riguroso respecto a que hubiera precisión con las palabras. Yo soy muy defensor del teatro de texto y efectivamente se le guardó mucho respeto. Creo que no se le ha movido ni una coma a la obra entre que la terminé de escribir y que la estrené. Pero si yo creciera eso, de que no se puede hacer algo mejor sobre el texto, no lo hubiera hecho obra. Lo hubiera publicado y ya. No. O sea, ellos no improvisan a nivel textual, pero a nivel movimiento, sí, obviamente hubo direcciones de pega esta vuelta, movete ahí, qué sé yo. Pero no, como te digo, es mi imaginación hasta cierto punto. Después, el trabajo de la dirección tiene que ver con dialogar con esa zona íntima, misteriosa, inacible de la actuación, que es el imaginario, el campo emocional. Yo se los dije desde el minuto cero a los actores. Vos estás acá porque alguien vio algo en vos que no vio en otra persona. Yo nunca sería...
una cosa es ser riguroso, que lo soy, otra cosa es ser celoso. Yo ahora ya no los dirijo, la obra es de ellos. Claro. Y si yo no quisiera que fuera de ellos, la obra no existiría y yo sería sería tipo Pompeyo Audibert, ¿entendés? Como Claro. estaría haciendo los 3 personajes yo. Y no, 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 no. No, no. Dirigir también implica confiar. Es un ida y vuelta. Y es un trabajo de mucha exposición, Sí. la actuación. También tiene mucho recorrido la obra, entonces ya no es quizás tan necesario la rigurosidad en la dirección. No, obviamente al principio sí, Claro. cualquier director está más pendiente, Ujú. pero no. La obra ganó un premio que es el Trinidad Guevara. Vos lo ganaste en realidad, ¿no? ¿La obra fue? Lo perdí. ¿Lo perdiste? Estuviste nominado. Eso te mintió internet. Me mintió internet. Estuvo nominada. Estuvimos nominados Lucía y yo a Revelación Femenina y Masculina y los dos perdimos. Perdieron, pero vos ganaste un premio como revelación o como de óperas primas. La obra ganó, la obra que en realidad no lo gana el director, lo gana la obra. Ganó la convocatoria de óperas primas que Bien. el Rojas solía hacer, ahora ya no se hace, un premio histórico, que es una cuando, desgracia que ya no se haga. Que es un premio que se le da a primeros directores. Bien, que es cuando estrena la obra. Efectivamente, sí. En 2019 gana esa convocatoria, en 2020 se estrena. ¿Y ese premio a vos te lleva a poder, digamos, es el impulso para ponerla en el cartel? No, o sea, ya la estábamos ensayando y parte de las estrategias de producción y de financiamiento una de ellas era postularse a este premio, que además de una módica suma de dinero incluía la posibilidad de estrenar y ensayar en el Rojas. Y bueno, sí, o sea, decidimos hacerlo en el Rojas porque haber ganado esa convocatoria. Estábamos ensayando en otra sala de ensayo. ¿Influyó el hecho de hacerlo en el Rojas con la puesta de escena final? Sí, porque esa sala en particular tiene algo antiguo, como te decía, tiene una pared de ladrillos grises, entonces tiene unos telones negros, tiene algo como de teatro tradicional que le venía bien a la obra. Es lo que se llama un escenario de caja negra. Y me gustaba por eso, porque presenta como una especie de guiño convencional que después la obra misma se dedica a romper, genera una ilusión en los espectadores que están por una obra de teatro bien cerrada y tradicional, y después hay algo de eso que se va rompiendo. Sí. Pero yo soy un gran perdedor de premios, yo no gano nada. ¿Cómo te llevas con eso, con los premios? ¿Te gusta que te nominen? Me llevaría con los premios si tuviera uno, no, mentira. No, a ver, no es que me gusta que me nominen. Creo que me gusta la posibilidad de que más gente se sienta atraída a ver la obra que el por reconocimiento los premios. traiga. Exacto, creo que eso es lo interesante. Después, es muy ingenuo pensar que existe algo como mejor, mejor actor, mejor actriz. Mejor para quién, ¿no? También. Sí, pero digo no porque valga cualquier cosa, digo, hay actores buenos y actores malos, eso es innegable. Pero es muy difícil pensar en cómo se mide eso. No, ni lo pienso. Igual yo soy... no sé, cuando perdió primero el Trinidad Guevara... No, lo perdí primero yo, después en la misma ceremonia lo perdió Lucía, nos paramos y nos fuimos. Y después cuando Lucía sí ganó un par de premios por Pampa. Cuando Lucía ganó el María Guerrero fue una alegría, pero porque es un reconocimiento a una actriz que se desloma por lo que hace y creo que la alegría que trajo ese premio o el reconocimiento a Lucía, por un caso en particular, porque ella actúa de Mildred, si bien los 3 actores están mucho tiempo en escena, ella es, digamos, el personaje protagónico. Creo que la alegría no tiene que ver con ganar, sino con el reconocimiento de algo que es un acontecimiento. A mí obviamente me gusta que a la hora la nomine, pero nada, sin falsa modestia pienso que es especial. Si no pensara que es especial no lo haría. Totalmente. Y bueno, es lindo saber que uno tiene esa clase de feedback en el mundo. Yo me acuerdo que el vértigo más grande que sentía el día del estreno en febrero de 2020 no era que saliera bien o que salía mal, porque confiaba en que iba a estar bien. A mí lo que me daba pudor era sentir que estaba exponiendo mi mundo interior. Si bien es una obra que no es autobiográfica, yo decía, la gente va a ver mi sentido del humor, que tiene algo macabro, que tiene algo medio perverso. Como vos dijiste, la obra tiene cosas de terror. Y eso me daba impresión. Y eso es lo que me gusta de verla, también lo que nos divierte de verla, que es rara. El silencio... ¿Te lo dice la gente eso? Sí, y además el silencio que hay en la obra apenas la obra arranca, que le escuchan a ella diciendo, querido diario, jamás en mi vida he estado tan deprimida. Ven a un señor en silla de ruedas, a ella vestida
con ropa de época. Y yo creo que mucha gente arranca la obra y dice, ¿qué vine viene a ver? ¿Qué clavo? Van a estar 1 hora y pico hablando así. Sí. Me quiero ir a comer pizza. Pero después se dan cuenta de que no. Y lo notás. Hay un silencio sepulcral apenas arranca la obra. Y de repente se empiezan a reír. Creo que también por eso nos gusta hacerla. Además de que somos amigos, nos reímos muchísimo haciendo la obra. Es graciosa. Además, sentimos que es algo especial. Bueno, malo, hay gente a la que puede no gustarle. No estamos diciendo es bueno. Pero sí que es especial. Y creo que ahí reside el valor del reconocimiento. En que se reconozca algo que creemos que es singular. Que tiene, por supuesto, sus influencias, sus maestros. No salió un repollo. Digo, la escribí en un taller. Hablé de un montón de libros que leí para escribirla. No soy un genio al que le cayó la inspiración. Tiene mucho trabajo encima. Pero sí tiene algo singular, creemos, y eso es lo que me gusta. Creo que también tiene que ver con esto que te comentaba antes de pensar al teatro como un acontecimiento, de que es algo irrepetible, que es el único arte que no se puede descargar, al que no le ganó la IA, ¿viste? Porque no es lo mismo ver una obra filmada que verla en vivo, obviamente, y no es lo mismo leerla tampoco. Entonces, eso me estimula y me genera deseo y nos hace volver a seguir haciéndola. Y además que es una obra, como te digo, muy demandante para los actores, desde el lenguaje, desde lo corporal, desde el tono. Son 3 nada más, en una obra enorme, con un caudal de texto importante. Y sigue viva, no solamente por esto que te digo, de que nos divierta hacerla y que nos parece singular, sino que porque también siempre hay cosas nuevas para descubrir. Entonces creo que va por ese lado, por sentir que cada función, cada reestreno es un acontecimiento, es una ceremonia, es algo único. Así que en ese sentido sí podría decir que me gustan los premios, pero porque lo pienso desde ese lado, por decir, bueno, alguien vio algo en nosotros, en mí. Claro, están reconociendo algo del laburo que nosotros venimos haciendo. Sí, pero dicho así suena como que te están haciendo un favor. No. No solo por eso, sino por el hecho de sentirse visto. Pero no visto, reconocido, sino como una persona que existe en el mundo. Sí, que estás visualizado, sí, estás ahí. Esto está. Exacto. Estamos hablando con Julián Nochadert, él es actor, director, tiene a cargo la dirección y escribió y también realizó la dramaturgia de Pampa Escarlata, esta obra que cada vez que está en el cartel del teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires, yo la recomiendo y mucho porque es algo diferente, como Julián decía recién, es una obra distinta, te vas a encontrar con algo que habitualmente no ves. Te quiero sacar un poco de la obra, por favor, Julián, y quiero preguntarte algunas cosas. Primero, alguna cuestión relacionada con tu formación. Vos te formaste en la EMAD, te formaste y venís de la educación pública porque fuiste al Nacional Buenos Aires. Contrataste un detective privado. Yo soy detective, sí, no te lo quería decir. Sí. Bueno, en tiempos en donde se habla de recortes a la educación pública, de recortes a instituciones públicas y de recortes al arte, ¿cómo funciona un gestor independiente como vos? Bueno, yo después de la EMAD todavía no terminé, estoy haciendo letras en la UBA, así que soy como un fiel hijo de la escuela pública. Le debo, no te digo todo, pero gran parte de lo que soy. A ver, me lo preguntas y te voy a contestar honestamente. A mí me pasó algo muy parecido a como cuando gobernaba Macri, que cuando la población argentina le da el sí a la derecha, en este caso la ultraderecha en las elecciones, a mí me genera una enorme sensación de decepción. De todos modos, siendo capaz de reconocer por qué el grueso de la población salió a votar a Milei. No se trata de negar la realidad. Yo dejo de mirar los noticieros. Te abstraes. No quiero ser como Moria Kazan diciendo Windows, pongo el vidrio polarizado y me olvido de los mendigos, porque es muy descorazonado pensar así. Pero siento que el mundo se vuelve un lugar muy inhóspito, que la calle está llena de enemigos, de personas que anhelarían mi destrucción.
pero no mi destrucción, sino la destrucción de todas las personas que nos dedicamos al arte, que Ujú. que trabajamos o que estudiamos en la escuela pública. Yo soy gay, además, o sea, como el enemigo público número uno de un gobierno como este. Entonces, en el lado personal lo vivo como una especie de anarquista, ¿viste? Como que digo, bueno, ¿qué me importa? ¿Viste? Como digo, si se quisieron tirar al pozo, tírense todos al pozo. No hay país para sacar adelante con gente que vota a un desquiciado y a un endemoniado como este, que además no hay que ser una persona muy despierta para darse cuenta de que Milei está chiflado y de que todos los que lo rodean son una manga de chantas, unos imbéciles, unos hijos de puta, unos ladrones, unos locos. O sea, la hermana eh, eh, cree en las ciencias ocultas, en todas esas cosas. Bueno, pero hay gente que me puede decir, bueno, pero vos nunca pasaste hambre, no conoces lo que es la desesperación, no entendés lo que lleva a la gente a Ujú. votar así. Y es donde digo, bueno, mi empatía y mi solidaridad sé que tiene un límite porque a mí me genera odio. Me genera el mismo odio que nos tienen a los que estamos de la vereda de enfrente. Entonces me tengo que controlar mucho, porque si no me genera una enorme sensación de frustración, de decir, este no es el país en el que yo creía que vivía. Este dejó de ser, por lo pronto, parece, por momentos. Después salís a la calle, eso sí lo hago, no miro el noticiero, pero voy a las marchas, estoy ahí. Ahí es donde recobro un poco la esperanza y digo, bueno, quizás este sí sea el país de la universidad Ujú. pública, el país que nos dio a las abuelas de Plaza de Mayo, el país que fue vanguardia en poner a los milicos en los juicios a las juntas militares, el país que fue vanguardia con sus leyes de identidad de género, matrimonio igualitario, ley de divorcio, voto femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, no, a ver, te estoy hablando de un lado muy personal porque ya a esta altura del partido a mí me resulta obvio decir, explicar por qué es importante el arte y la cultura y el teatro. Esa sensación de frustración también Ujú. es horrible. Decir, che, tengo que Y, explicar por qué tienen que haber películas no, argentinas. no. Y te genera un poco de incertidumbre, digo, de acá para adelante, a ver qué va a pasar. Porque digo, el teatro siempre va a estar, el arte siempre va a estar. El tema es que, bueno, la producción va a bajar inevitablemente. Está bajando. La producción de cine sí, sin duda, de todos modos Mm. es un mundo del que sé poco. No, bueno, al contrario, está pasando que los actores de cine están yendo a buscar la moneda que no les paga la cámara en los escenarios. Ujú. Por eso están todos haciendo obras de teatro ahora. No, digo, no es necesario que yo diga que el teatro sobrevive porque efectivamente lo hace. Digo, Ujú. el teatro sobrevivió a todo. Es un invento humano que ya tiene más de 2500 años. No, y digo, sí, obvio que me preocupa, pero es todo tan inestable que es imposible hacer futurología. Y como te dije con lo de la pandemia, si yo me pongo a pensar 2 minutos en lo que podría pasar, los odio a todos, ¿entendés? Claro. Y me dan ganas de prender fuego todo. No, y de un lado personal, no, qué sé yo, por suerte estudio letras, digo, por suerte tengo una vida que tiene que ver con la traducción, con la literatura, con eso. Entonces, en un sentido egoísta, estoy siendo muy egoísta con mi respuesta, pero porque te estoy respondiendo muy visceralmente. Hace poco cuando estuvo al punto de cerrarse el Instituto Nacional del Teatro, Ujú. que por suerte ese decreto se vetó en ambas cámaras, hubo una movida gigantísima de la que no tuve la suerte ni la decisión de participar, que fue el Festival Entrá, Ujú. que fue un festival federal que se desplegó en todo el país, que movió a hacer funciones gratuitas, que Sí. sacó a la gente a la calle y que generó mucha conciencia Ujú. y mucha visibilidad respecto a esas cuestiones. Y me parece que la comunidad teatral, bueno, es una de las tantas comunidades organizadas que existen Mm. en este país, como se organizó muy velozmente la marcha antifascista pro LGBT del 1 de febrero. Creo que la capacidad de organización existe y por suerte la labura gente menos egoísta y menos enojona que yo. Mi vara de la paciencia es muy baja, Estás, pero porque claro. me cuesta Me cuesta, me cuesta sentir esa clase de empatía, de optimismo respecto a que pueda cambiar en que en el fondo desea exterminarme. ¿Entendés? Como que digo, Claro, si vos me odias. sí, Claro. Ujú. vos me odias. Y que a esta altura del partido haya que explicar a la gente adulta, grande, Claro. por qué importa la universidad pública.
como que decías, bueno, qué sé yo, ¿viste? No puedo. Julián, vos sos decías recién, tenés 28 años. Soy un hijo de puta, No, soy un forro, soy eso. No, 28 años de hijo de puta. no, sos un tipo joven que, bueno, está en el mundo del arte. Eh, ¿Cómo ves a otros jóvenes en este mundo? ¿Ves que esté esta cosa de cuestionar desde el arte en la juventud o la ves más como en otra historia? No, ¿sabes qué? Es un tema del que hablo mucho y el que me gusta hablar mucho. No, yo creo que en mi generación, que es como la de los 20 largos, Sí. 30 y pocos, pero como digamos entre 25 y Ujú. 32, hay mucha gente muy genial haciendo teatro. Ujú. Y es algo que no pasa. Hay como una especie de laguna entre mi generación y la que tiene los 40 y jóvenes, que es la generación, digamos, de Tenconi Blanco, Bartolone. Mi generación. Sí, Ariel Farase, aunque Ujú. es un poquito más grande que ellos, Romina Paula. Esa generación tiene grandes luminarias, tiene grandes autores, grandes y directores. Después la de los 30 se perdió un poco. Tengo algunas hipótesis sobre por qué, pero está lleno de gente produciendo de forma muy diversa. Obviamente hay gente que me gusta más, gente que me gusta menos, pero definitivamente mi generación es muy vivaz. Valentino Grisuti, Mia Micheli, gran joya oculta del teatro, Mia Micheli, anoten ese nombre. El grupo Besa, la gente de Coupé. Ujú. No, hay cosas muy interesantes. Los ves como que... No sé si con un afán contestatario. claro, eso A ver, esta es una discusión que excede al teatro, que tiene que ver, que es la relación entre el arte y la política. Ujú. Y está la postura sartreana, digamos, la de Jean-Paul Sartre, que Ujú. tiene extensos libros y conferencias dedicados al tema, que insiste en la idea de que el artista tiene que ser un intelectual comprometido con su época y sobre todo en su condición de figura pública. Es decir, como este programa de radio, vos sos de una plataforma, tenés que usarla para denunciar las injusticias. Ujú. Simultáneamente está la postura de Adorno, el pensador alemán T.W. Adorno, no sé, no me acuerdo su segundo nombre ahora y no lo quiero decir mal. Adorno y Sartre, que plantea básicamente que en un mundo donde todos somos explotados para producir, porque el capitalismo funciona así, el arte es en su mera existencia una forma de resistencia a esa obligación de productividad que el mundo nos impone. Ujú. Y que cualquier artista que se entrega a las demandas de su material, el escultor que cincela el mármol, el pintor que se entrega al óleo y al lienzo, el escritor que se dedica a teclear las letras, va a lograr reflejar esas tensiones y males que aquejan al mundo, porque justamente el trabajo con la materia es un trabajo. Entonces, la obra artística, al igual que los productos de las fábricas, Ujú. los productos y los servicios más claros y convencionales, las obras artísticas están inscritas en las dinámicas y las relaciones de trabajo. Entonces, por la misma entrega al objeto de arte, a la obra de arte, algo de esas tensiones que tienen que ver con las relaciones de dominación, explotación, las relaciones laborales en este mundo, va a estar en la obra sin necesidad de hacer una denuncia Ujú. explícita como quizás pretendería Sartre. Entonces, con todo este periplo es para decir, bueno, está bien que la gente haga arte en general, porque es un modo de decirle que no a ser un especulador financiero, ¿entendés? Como decir, bueno, trae un poco de belleza a este mundo de pensamiento. Llévame a un Eh, lugar más confortable, un lugar más lindo, un lugar mejor. sí, sí, y a la vez, bueno, uno puede decir que palabras como bello, confortable, son peligrosas también porque es como que como si fuera un lugar para relajarse el arte. Pero recién viste cuando me preguntabas, bueno, ¿cómo lo ves vos? Y yo te decía, no sé, no puedo hacer nada, yo no Claro. tengo un espíritu militante, no me sale denunciar Ujú. porque me genera más frustración que entusiasmo. Sin embargo, Me parece que, perdón, no sí. te quería interrumpir, No, no. pero lo que te quería decir es que, así como, no sé si yo tengo algo para decir al respecto, un poco Ujú. por ahí cuando va a ser una obra de teatro, no sé si tienes tantas ganas de que parezca como la continuación del programa Claro. de Dugan. Ujú. ¿Viste? No, bueno, para escuchar esto me quedo en mi casa, prendo C5N y ya está, digo.
más o menos Claro. vamos a pensar lo mismo. Quizá no tan explícito, quizás se pueden tocar temas como la dominación cultural desde Sí, otro lugar, ¿no? efectivamente, sí. Y te lo hizo una persona que escribió una obra que tiene como por eso te lo digo. una cuestión política muy más o menos clara. Totalmente. Pero hay que pensar Ujú. qué lugar ocupa el arte en tanto arte, ¿no? Y por qué no es, por qué las obras de teatro no son un noticiero, por qué no son un cartel en la calle, por qué no son un volante que te entrega un chico militante de cualquier partido político. Las obras de arte son otra cosa. Son más misteriosas, son, no sé, no sé qué son, qué es el arte. Es una pregunta muy amplia, Ujú. pero sí me parece que hacen algo en el mundo por el solo hecho de existir. Y que efectivamente va a haber gente más deseosa de hacer un arte más de denuncia, porque está en su Ujú. naturaleza. Y va a haber gente hablando de criadas, doncellas, institutrices, como yo. Porque, porque tiene que ver con eso, con ser genuino y con atender a las demandas que las propias obras hacen. Julián es el director de Pampa Escarlata, obra que puedes ver los sábados a las 21, En a el las Centro 21 horas, Cultural Rector Ricardo Rojas. que es En Corrientes 2038, esquina Junín, las Ujú. entradas se compran en el website del Rojas, son muy económicas y hay descuentos para jubilados y para estudiantes comprando las entradas en boletería, solo en efectivo, tengo que aclarar eso un rato antes de la función, sábados a las 21 horas. Bueno, atención porque quedan solamente 3 sábados. Sí, 3 sábados. Bueno, Sí. y no sabemos después cuando vuelve. Y el último sábado es nuestra función número 100, así que es una temporada especial. Bueno, Tenemos vayan unas a ver esta sorpresas obra. guardadas. Vayan a ver esta obra, no se van a arrepentir. Una de las obras que cada vez que está en el cartel de la Ciudad de Buenos Aires yo recomiendo. Para terminar, Julián, es una pregunta que yo le hago a todos los invitados e invitadas que vienen aquí. Esto es un programa de teatro y quiero preguntarte qué significa para vos hacer teatro. Siempre que me preguntan eso, recuerdo a mi maestra, María Neto. Yo tomaba clases de actuación con ella y definitivamente fue una de las personas que más modificó mi pensamiento y mi cosmovisión alrededor de lo que es el teatro. Y ella siempre decía que todo el mundo debería hacer teatro, no porque todo el mundo tenga un gran actor o una actriz guardado dentro de sí, sino porque el juego que el teatro propone es parte de nuestra naturaleza humana. Eso se ve cuando observas a niños, se ponen a actuar. Y nuestro cotidiano, nuestra madurez, nuestra existencia adulta, nos hace un poco olvidarnos de eso. Y pienso que también el teatro, como te decía antes, es algo del orden del acontecimiento, de la ceremonia, que exige, tanto en el espectador como en quien lo hace, un corte con lo cotidiano. El teatro, para mí, quiero que cualquier obra de teatro buena, tiene que proponer eso, una diferencia con el sentido común. Una obra de teatro no se tiene que parecer a Netflix. Y también el teatro es un terreno donde se pueden ver y encarnar, digo, ver para el espectador y encarnar para las personas que lo hacen, cosas que justamente están lejos del gris de nuestro cotidiano. Para volver al ejemplo de Pampa Escarlata, ¿cuántas veces en la vida vas a ser una muchacha que de otro mundo, de otra época, de otro país? ¿Cuántas veces además vas a tener la oportunidad de desplegar algo tan íntimo, secreto y misterioso como tu imaginación en el teatro? El teatro también es el lugar donde que dice, vale la pena que sea yo. Por eso te decía lo singular, ¿no? Vale la pena que yo sea la persona que está actuando esto y no cualquier otro actor o cualquier otra actriz o cualquier otro director. Y en un mundo que nos exige un poco ser anónimos, ¿viste? Como, no llames tanto la atención. Calladito la boca, mirá pero no toca, ojo, ojo. El teatro ofrece una respuesta a eso, pero no una respuesta cerrada y egoísta, sino una respuesta que genera comunidad. Y para mí es todo eso, un lugar donde vivir más intensamente y más honestamente también. Julián, gracias por estar acá. Gracias a vos. Gracias por venir. Te deseo el mejor de los éxitos en lo que emprendas. Ojalá que Pampa se quede mucho tiempo en el cartel de la ciudad porque realmente es espectacular. Espero que la puedas llevar hacia otros lugares. Eso. Así que si le llamó la atención, si hay algún mecenas por ahí que quiera poner la plata, Julián y todos nosotros vamos a estar muy agradecidos de poder verla en otro lugar.
Gracias por estar acá. Gracias a vos. Y bueno, a ustedes, vamos terminando este programa que hacemos con mucho corazón, con mucho amor al arte, en épocas